Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, amigos, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Vamos a comenzar tu lectura, Cáncer, con 2 barajas y el tarot, para saber quién te ama tanto. Puede ser un primer amor, un alma, una llama gemela, alguien a quien puedas conocer a través de internet o estés conversando con esta persona, conociéndoos. Sabremos sus intenciones, si quiere ponerte un anillo en la mano, hasta tu pareja, si quiere conocer a tu familia, hacer un viaje contigo, y hasta cómo es esta persona, su carácter y físico con esta baraja. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber todo lo que va a suceder entre vosotros dos, Cáncer, y quién va a bailar contigo. Un alma, una llama, porque esta carta eres tú. Y esta bailarina o bailarín eres tú. Y el cielo brilla para ti, amigos. Cáncer. Muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos, mi luna en Cáncer como vosotros. Veamos qué sucede. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer, en el amor, Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor? En esta semana de septiembre y próximos 3 meses, Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor? En esta semana de septiembre y próximos 3 meses. Esta es la carta que ha saltado, amigos. Hay alegría en vuestro interior, entusiasmo como los niños, o los tenéis porque vais a recordar vuestros tiempos pasados con vuestra familia y el proyecto que había en vuestro interior de poder casaros o vivir con alguien, de tener vuestros niños. Amigos, esta carta, como veis, hay una mamá con su niño, hay una mascota, algunos tendréis animales o vivís en el campo. Os va a recordar también a las vidas pasadas, al 6 de copas. Hay alguien que se siente así contigo, como si fueras de su familia, niño interior. Una hermosa carta para comenzar. Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor? En esta semana. Ángeles, amigos, mirad. Los ángeles están contigo desde que eras pequeñito o pequeñita. Te están llevando a un camino de propósitos para que ayudes al mundo, porque todo nuestro trabajo debe estar enfocado en hacer algo, un mayor bien por los demás. Y también has orado o les has pedido algo en especial, encontrar una pareja, que tu alma, tu llama esté contigo, y tus ángeles también te responden, te envían señales. Puede ser una lectura de tarot, números, que muchos los veis, sueños, sales a la calle, escuchas una canción, hay un aroma, una fragancia que te recuerda a esa persona. Cáncer, vas a seguir estas señales y seguir hablando con tus ángeles porque tendrás un milagro o una manifestación con ellos. Niño interior y ángeles. Veamos qué más. Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor? En esta semana de septiembre y próximos 3 meses. ¿Quién es esta persona que se siente en casa contigo? Amigos, 3 cartas donde hay alguien que piensa mucho en ti desde hace tiempo. Recuerdos, y tú también. ¿Has mirado fotos de esta persona? ¿Tienes alguna en tu móvil? O muchas, diría yo. Y planes que hacer juntos.
Cáncer, te he dicho, recuerda tus tiempos pasados, los felices, pero no quiero que te quedes con toda esa nostalgia, golpeándote y creyendo que no puedes, sino que recuperes toda tu ilusión y que vuelvas a escribir qué harías con esta persona, a dónde irías, cuáles serían tus viajes, porque aquí está el mundo, amigos, en este globo terráqueo. Y hay una persona que te dice también, recuerda, amor, quiénes éramos tú y yo en otras vidas, recuerdos. Piensas mucho. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses, Cáncer? ¿Qué más está sintiendo esta persona por ti? Empatía, un rey de bastos. También mira hacia el pasado. Imaginad, amigos, qué cartas. Todas mirando hacia atrás. Los ángeles están en todos los momentos. Y voy a sacar una carta más para vosotros. Tenemos a Leo, el sol, en el rey de bastos. Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer? Confianza. Y es una manifestación, amigos. El número 1, el mago. En la base de la baraja. Solo. Voy a dejar la rueda de la fortuna porque algo cambia para ti. Porque tú, Cáncer, lo vas a manifestar. 2 cartas, hay 3 exactas, que son el mago, el rey de bastos y la fuerza, que se encuentran en el árbol de la vida en la sefirá número 1 de Keter, nuestro chakra de la corona. Porque estos 3, aunque tengamos ahora 2 cartas, muestran el poder de manifestar intuitivamente, que tiene el rey de bastos, mucha fuerza mágica, y el mago, Virgo, Géminis, planeta Mercurio y un número 1. Los ángeles te muestran milagros, están contigo para ayudarte y para que tú creas en tus talentos, habilidades y capacidad para manifestar esta relación. Cáncer, no vas a quedarte en este momento parado, en esta lectura no. Si tú conoces a esta persona, si sabes de sus redes sociales o puedes contactar con ella, hazlo con tus ángeles y el mago y el rey de bastos, que también mira hacia los recuerdos. Voy a colocar confianza con Virgo y con Géminis. Solo. 5 de pentáculos. Tauro. Para algunos sí que hubo separaciones con esta carta de recuerdos. El 5 de pentáculos es un lugar muy oscuro y casi agotador, amigos, porque hay alguien que no siento que haya tenido que mendigar o con pobreza económica, sí espiritual, cuando no ha estado contigo. Y necesita esta persona que tú te vuelques con él o con ella. Y esta carta, y el rey de bastos, solo. Y con culpa. Cáncer, esta persona no te dijo todo lo que tú necesitabas escuchar o hacer. Porque hay fotos, hay planes entre vosotros dos. Empatía. Contigo me siento seguro, en casa. No hay nadie que me haya podido entender como tú, abrazar, tocar. Aquí hay pasión, conversaciones, muchas bromas entre vosotros y lugares donde también hay naturaleza. Una pareja, Cáncer, para ti, divertida y soñadora, mágica y con mucha fuerza del rey de bastos. Leo. La rueda de la fortuna, Sagitario, Júpiter y un arcano mayor, número 10. Nuestros ángeles y guías lo hacen posible, dan vueltas alrededor del mundo, que es de una manera cíclica, para que tú estés arriba esta vez, Cáncer, y recibas alegría, salud, abundancia y encuentros con una persona que esté cerca o en otro país, con la rueda de la fortuna. Y no ha sido casual que tú estés en esta lectura, o que hayas encontrado a esa persona en internet, o que de repente, Cáncer, hace muchos años que no sabías de él o de ella y está aquí, frente a ti, con la rueda de la fortuna. Esas redes sociales, Cáncer, esta persona puede estar ahí. Y voy a poner Sagitario. Y veamos con el tarot qué más. Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor? En esta semana de septiembre y próximos 3 meses. Era el destino el que nos estaba uniendo a nosotros dos, empujándonos fuertemente. Cáncer,
¿Qué le depara Cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos? ¿Qué más nos dice tu persona? Hubo dudas, inseguridades y tengo dos cartas que son muy duras. El 5 de Pentáculos vuelve a repetirse con Tauro. Hubo miedos, enfrentamientos con él o con ella misma. Mirad cómo sudó. Cáncer, hay mucho que decir todavía de esta persona. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre? Continuará. Esta historia no ha acabado entre vosotros dos con el colgado Neptuno Piscis y la estáis escribiendo vosotros, no yo ni el tarot. Cáncer, ¿qué más? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre? ¿Qué siente tu persona? ¿Veis lo que sucede en cada lectura, amigos? Hay muchas cartas. El 6 de copas. Las flautas en esta baraja son las copas, las mariposas, la transformación, la comunicación, los pájaros, los animales, igual que niño interior y que los ángeles. Tu Cáncer, vas a reunirte con tu alma, tu llama gemela, y debes creer en tu historia, porque está aquí el 6 de copas, abriendo y cerrando capítulos de vuestra vida en torno al pasado o al dolor, al miedo. Con el 5 de Pentáculos no debéis de tener pobreza, ni espiritual ni económica, sino tener un gran balance con vosotros. Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor en esta semana? ¿Qué más siente? El 4 de copas. Alguien que sí miró a sus espejos con Cáncer, que sois vosotros, alguna vez o muchas, os habéis sentido solos o que no había nadie a través del cristal. Cáncer, sí que lo hay. Hay alguien que también te ofrece su copa y que tú vas a hacer lo mismo por esta persona, pareja o a quien estés conociendo, y no te vas a quedar en casa mirándote a ti mismo en los espejos o cristales y preguntándome, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿De verdad voy a estar solo? No, Cáncer, no te vas a quedar solo. El 4 de copas, que sois vosotros. Una lectura muy profunda para vosotros. Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer? Una persona que desea bailar contigo. Con Escorpio, amigos, el 9 de copas. Piscis, sueños. El número 12. Escribid vuestra historia, Cáncer. Adelantaos al tiempo. No os quedéis solos frente a los espejos ni haciéndoos esas preguntas, porque debes saber quién eres y quién es esta persona para ti. Un rey de copas, amigos. Alguien del pasado o de tus vidas pasadas que te hace sentir en casa. 5 de Pentáculos. ¿Veis esta repetición? Tengo miedo de sentir y de entregar mi corazón, de compartirlo. He sudado en las relaciones y tenemos que vencerlo, amigos, para poder estar con un alma, con una llama o con nuestra propia pareja, porque los miedos, los recelos, las inseguridades pueden hacer que lo perdamos todo y no debe de ser así. Voy a poner Piscis en el colgado. ¿Recuerdas nuestras vidas pasadas con las mariposas? ¿Las has visto últimamente, Cáncer? En tu lectura hay perritos, hay palomas, pájaros. Son tótems espirituales que te guían para encontrarte con tu verdadero amor. Quiero que sigas el ritmo de las mariposas. Parecen muy frágiles, pero en realidad no lo son, Cáncer. Si se han posado cerca de ti, en tu balcón, o has salido y las has visto, es que para ti empieza una nueva etapa con una persona, un rey de copas. Haced meditaciones en vidas pasadas con esta carta. Rey de copas, Escorpio, una persona que ha podido tener hijos, lo leéis vosotros. Papá soltero, mamá, puede estar divorciado, viudo o viuda. O tú mismo, Cáncer. No, quieres estar solo. Quieres una persona contigo. Abrir con este llavero habitaciones o casas con alguien. Y habéis soñado mucho, los dos, con fantasías secretas. El 9 de copas es Piscis. Hay alguien que te quiere tanto
para tener una relación contigo. Toma la iniciativa, como yo te he dicho, Cáncer, y manifiesta esta relación con el convencimiento de que esa otra persona también eres tú y de que comparte la vida contigo y que deja que tú apoyes tus zapatos en él o en ella, bailando en nuestro salón. Amigos, qué maravilla de lectura. Y con grandes enseñanzas, porque a veces ponemos mucho empeño en que todo suceda cuando nosotros queremos. Amigos, hay tiempos divinos, hay que respetarlos y luego entendemos por qué no debía de ser en ese momento y sí ahora. El número 12, el colgado, nos lo enseña, el 5 de pentáculos, el 4 de copas y tantas cartas para vosotros. Pero en el fondo hay alguien en secreto, como el rey de copas, aunque no hable por ahora, o el 9 de copas, que sí quieren esta relación contigo y te lo van a ofrecer. O te van a decir, Cáncer, que se sienten contigo como con ninguna otra persona hayan conocido en su vida. Aunque no entienda de almas y de llamas. Escorpio, ya lo hemos puesto. Piscis, en el 9 de copas. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, Cáncer. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Un alma, una llama, un primer amor? ¿Alguien que os encandile, que sea muy magnético, magnética con este rey de bastos? Una gran sonrisa, siempre la tiene en su cara, o lo aparenta. No le gusta a él o a ella contar tantos problemas, a no ser que sea entre una reunión muy íntima. Gracias, activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Baila, Cáncer, con esta persona y cuéntamelo. Feliz semana, amigos.